Hoy te invito a tejer un corazón. Este tutorial es parte de varios episodios donde te muestro cómo tejer diferentes modelos de corazón. El que te muestro en el día de hoy lo estoy tejiendo con una hilaza, pero tú puedes elegir con qué material lo quieres tejer y vas a utilizar un gancho adecuado al hilo que vas a utilizar. Abajo en la descripción de este video te dejo la lista de reproducción de los diferentes modelos de la colección de corazones. Y ahora, sin más, pasemos a tejer este corazón. Vamos a iniciar nuestra colección de corazones. El que vamos a trabajar hoy es un modelo que se tejen dos corazones y luego se unen. Para ello voy a utilizar un hilo de algodón. Ustedes pueden utilizar el de su preferencia, ya sea de algodón o acrílico. El tamaño del corazón va a variar de acuerdo al grueso de hilo que estén utilizando. Comenzamos haciendo una lazada deslizable. Y aquí voy a tejer 11 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y añado una más para retornar, para regresarme. Ahora vamos a tejer 11 medio puntos. Aquí tengo el primero y vamos a ir haciendo esos medio puntos, tomando una lazada en la parte de abajo y dejando dos en la parte de arriba. Aquí tengo ya dos medio puntos. Tres. Cuatro. 10 y 11. Siempre la primera vuelta es la que nos cuesta un poquito más. En el número 11 vamos a tejer 2. Así que ahora tenemos 12 medio puntos. Tejemos una cadeneta para devolvernos y vamos a tejer 12 medio puntos. 1, 2, 3, 4 y 12. Hacemos una cadeneta para regresar, subimos y vamos a tejer 12 medio puntos. Dos, 3, 4, 5, 11 y en el 12 vamos a tejer 2. Este es el 12 y este es el 13. Hacemos una cadeneta, nos devolvemos y en esta vuelta vamos a tejer 13 medio puntos. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a suscribirte, a dejarnos un me gusta y a compartir este contenido con otras personas que se puedan beneficiar. Y 13. Hacemos una cadeneta, nos devolvemos y vamos a tejer nuevamente una vuelta de 13 medio puntos. 1, 2, 3, 13. Tejemos una cadeneta para devolvernos y ahora vamos a tejer en los dos primeros puntos una disminución. Metemos la aguja, sacamos la hebra y volvemos a meter la aguja en el segundo punto, sacamos la hebra y cerramos en uno solo.
Esta es una disminución y tenemos aquí un punto. Seguimos tejiendo 2, 3, 4, 5 y 12 porque disminuimos 1 al inicio. Tejemos una cadeneta para devolvernos. 1, 2, 3, 4, 5, 10 y en la 11 y en la 12 vamos a hacer una disminución. Metemos la aguja, sacamos hebra y metemos la aguja en el siguiente punto, en el punto 12 y cerramos en una sola lazada. Ahora nos quedan 11 puntos. Tejemos una cadeneta y nos devolvemos para tejer 11 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 10 y 11. Hacemos una cadeneta y nos devolvemos para tejer 7 medio puntos. 1, 2, 3, 7. Hacemos una cadeneta y nos devolvemos. Y aquí podemos ver cómo ya está tomando forma el corazón. Ahora vamos a tejer otra vuelta de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cadeneta para devolvernos y tejemos 7. 1, 2, 3 y 7. Cadeneta para devolvernos. Y ahora vamos a hacer una disminución en el primero y en el segundo medio punto. Traemos la lazada, o sea, metemos la aguja, traemos la lazada en el primer punto, luego entramos en el segundo punto, traemos la lazada y cerramos en una sola lazada. Luego vamos a tejer 1, 2, 3 y en las dos últimas vamos a hacer lo mismo, otra disminución. Traemos la lazada, luego metemos en el último punto y traemos la lazada y cerramos en una sola vuelta. Tejemos cadeneta para devolvernos y vamos a hacer otra disminución. Metemos la aguja, sacamos la lazada en el primer punto, vamos al segundo, traemos la lazada y cerramos en una sola vuelta. Trabajamos un medio punto y luego en los dos que nos quedan vamos a trabajar una disminución. Cierro todos los puntos y ya tenemos nuestro corazón formado. Voy a hacer una cadeneta y puedo en este momento cortarlo para hacer el segundo corazón. Hay que hacer 2 corazones, pero ya yo he adelantado uno, otro igual a este. Vamos a esconder esta hebra. Para eso me auxilio de un gancho que tenga la punta más delgada.
Ahora vamos a poner las dos piezas juntas. Con otra hebra de hilo vamos a hilvanar el tejido, que puede ser con otro gancho que pase esa hebra. Es para unir las piezas y sujetarlas mientras estamos trabajando, para que no se muevan. Podemos también hilvanarlas. Eso es mientras las vamos a unir. Esto nos ayuda a mantenerlas en su lugar. Vamos a cerrar en punto cangrejo. El punto cangrejo, para los que no lo han tejido, es como un medio punto pero tejido hacia atrás. Vamos a meter el gancho por estas cadenetas que tenemos aquí, estas formitas que tenemos en el borde del corazón. Ya aquí tejimos una cadeneta, después que terminamos tejimos una cadeneta y ahora yo voy a meter la aguja, traemos la lazada, tomo hebra y tejo. Vamos al siguiente punto, que es este que está aquí, meto la aguja, voy hasta el otro lado tomando las dos piezas del corazón, traigo la lazada, la emparejo y tomo hebra y cierro. Voy guiando la aguja como que fuera hacia atrás para que pasen las dos lazadas. Si te cuesta un poco, pasas una primero y luego la otra. Vamos nuevamente hacia atrás, tomamos las dos hebras de un lado y vamos hacia el otro lado. Tenemos que tomar siempre en cuenta que estemos tomando las dos piezas. Traemos la hebra y miren que voy a tejer como que fuera hacia atrás. No puedo empezar a alar hacia adelante porque se va a trabar la puntada. Yo traigo la hebra, levanto la puntada, tomo la hebra nuevamente y giro como que fuera a tejer hacia atrás. Vuelvo a meter la aguja, la llevo hasta el otro lado de la pieza, traigo la hebra, levanto, tomo lazada y llevo la puntada hacia atrás. Y va quedando este borde como un ribete acaracolado. Nuevamente vamos, me fijo que las dos piezas estén agarradas. Traigo la hebra y saco la aguja. Vamos nuevamente a la siguiente puntada. Esta puntada queda muy linda para los acabados. A mí me gusta mucho utilizarla en los tejidos porque da un bonito acabado. Vamos metiendo la aguja, cuidando de que la aguja entre en las dos piezas. Traemos la lazada, la alamos y la emparejamos y vamos a llevar la aguja hacia atrás porque la vuelta está torcida y si la alamos hacia el frente se va a trabar en la aguja. Entonces tenemos que buscar la que sea ergonómico para la puntada. Así la llevamos hacia atrás y ella sale con facilidad. Continuamos. Lo más importante es que estemos agarrando ambas piezas del corazón.
Una vez que ya empiezan a hacer las primeras puntadas, ya después se les facilita el proceso. Ya vamos casi llegando a la punta. Y aquí vamos a tejer 3 puntos en el mismo huequito para que pueda dar la vuelta el tejido. Ya llevamos 2, 3 y ahora continuamos con la otra lateral. Siempre observando que estemos tomando realmente las 2 piezas. Como son gruesas, a veces podemos confundirnos y sentir que estamos tomándolas y cuando vamos a ver nos quedó un espacio separado. Por eso tenemos que poner mucha atención. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a suscribirte, a dejarnos un me gusta y a compartir este contenido con otras personas que se puedan beneficiar. Y ahora voy a detenerme un momento para rellenar el corazón. Ya en este momento podemos sacar la hebra que teníamos sosteniendo las piezas y vamos a rellenar por este espacio que dejamos aquí. Y aquí tengo un poco de fibra acrílica y es la que vamos a utilizar para ir rellenando el corazón. Me auxilio con un palito y vamos rellenándolo. Ya eso es a gusto de ustedes, la textura que quieran darle al corazón. Muy relleno, poco relleno. Y vamos a continuar cerrando el corazón. Aquí ambos vértices deben coincidir. Ya cruzamos al otro lado. Y aquí concluimos. Hacemos una cadeneta y cortamos la hebra. Vamos a traer el gancho más delgado para esconder la hebra. Y la vamos a meter entre las puntadas. Y luego la vamos a alar hacia adentro, hacia donde está el relleno. Y ya lo tenemos listo. Ahora vamos a acomodar el relleno. Podemos usar el otro gancho. Estos corazones son trabajados de la misma manera, con el mismo modelo, que espero que lo puedan utilizar ya sea para llaveros, para decoración de bolsos o para lo que a ustedes les guste, como un móvil, como decoración para el árbol de Navidad, también queda muy lindo. Y este es el que acabamos de trabajar. Y
quiero que observen el detalle del punto cangrejo, que se ve muy bonito para hacer acabados. Aquí en este borde también se ve muy lindo en cada uno de los corazones. Espero que este tutorial haya sido de su agrado y nos vemos muy pronto en el próximo tejido. Hasta pronto. Chao, chao.